Gracias por acompañarnos a escuchar el mensaje de esta semana en Iglesia Abba. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Hoy vamos a hablar de uno de los temas centrales o que tienen más tal vez relevancia cuando hablamos de los últimos tiempos, al menos para la iglesia. Y estamos hablando de el rapto. Esa palabra que algunos tal vez apenas están escuchando por primera vez, otros la han escuchado durante mucho tiempo, tal vez le hemos temido durante algún tiempo. Yo ya les conté de mis temores a que de un pronto a otro apareciera la ropa de mi hermana doblada y yo me hubiera quedado, ¿verdad? Que el Señor hubiera venido. Pero vamos a hablar sobre el rapto y vamos a ver algunos de los pasajes más tal vez clásicos, podemos decir, o más básicos que tienen que ver con esto para entenderlo y para comprenderlo como iglesia. Y quisiera que me acompañen a Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 13 al 18. Yo voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 13 al 18. ¿Ya lo tienen por ahí? Dice de esta manera: hermanos, no quiero que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. La iglesia en Tesalonicenses era una iglesia joven, creo que ya lo mencioné en algún momento. Al momento de esta carta, esta iglesia no llevaba ni un año de haber sido iniciada o fundada. Las personas en Tesalonicenses no habían conocido el evangelio antes de que fuera predicado en la ciudad. Era una ciudad que se llamaba Tesalónica. Y antes de que llegara a ser predicado y que se fundara, si podemos decirlo así, la iglesia en Tesalónica, ellos no tenían conocimiento del evangelio. Ahora, la Biblia nos enseña que esta carta de Tesalonicenses fue escrita menos de un año después de que estos hermanos habían tomado la decisión de seguir a Cristo y seguir las enseñanzas de Cristo. Y es curioso porque ya en menos de un año, ya Pablo les había predicado sobre los tiempos finales y ya conocían sobre los tiempos finales. Era una parte importante de la doctrina y de las enseñanzas de los apóstoles. Y sabemos que ya tenían conocimiento de algunas cosas. Cuando leemos la carta completa, sabían ya las personas en Tesalónica que el arrebatamiento, el rapto sería antes de la tribulación, porque específicamente ellos estaban pasando por sufrimientos. Y uno de los motivos por los que esta carta es escrita es porque ellos estaban pasando por sufrimientos y estaban comenzando a preguntarse entre ellos: ¿será que ya estamos en el rapto y el Señor vino y no nos dimos cuenta? Porque la iglesia en Tesalónica sufrió una persecución terrible. Son esas iglesias que fueron tomadas cautivas y que fueron exhibidas en el Coliseo romano para diversión de los romanos. Y la iglesia en Tesalónica estaba cuestionándose, viendo los que estaban sufriendo, viendo personas que estaban muriendo dentro de la iglesia. Ellos comenzaron a decir: ¿será que ya es la tribulación de la que nos habían hablado y no nos fuimos? Y Pablo les escribe para abordar este tema. Ellos creían que ya se habían quedado y él les estaba aclarando. También sabemos que tenían un conocimiento, pero no era completo,
del tema de qué pasaba con los que habían muerto antes que ellos. Y por eso también Pablo les está escribiendo. Si ustedes notan acá cuando estábamos leyendo, Pablo les dice, para que no se entristezcan como esos que no tienen esperanza. Habían personas también dentro de la iglesia que estaban predicando que ya el Señor había venido y que ya estaban viviendo la tribulación. O les estaban diciendo, hablando e inventando teorías sobre las personas que habían muerto antes de ellos. Y había preocupación entre los tesalonicenses. Cuando usted ve, hay muchos temas que aborda Pablo que tienen que ver con esto. Pero él está aclarando, todos tenemos preguntas. De hecho, estudiar este tema y ahondar en este tema lo que hace también es que crezcan las preguntas. Ustedes me ven acá, pero yo también tengo un montón de preguntas más. Y vengo a hablarles de las cosas que he entendido y también a exponerme y a decirles, hay cosas que no se entienden plenamente y que todavía no sé plenamente sobre esto. Y siempre van a haber preguntas y siempre va a haber desconocimiento. Yo les decía que Dios fue detallista y cuidadoso en decirnos suficiente, pero no decirnos todo. Contaba alguien una historia de un hombre que se encontró por la playa un vasito y comenzó a limpiar el vasito y salió un genio. Y ese genio le dijo, le voy a conceder un deseo, nada más era uno. Seguro ya habían gastado los otros dos. Pero le dice, le voy a conceder un deseo. Y entonces el hombre comenzó a pensar en qué podía ser lo mejor que podía pedir o desear. Y deseó tener un periódico de ese día en un año. Porque él dijo, con un periódico de este día en un año yo voy a saber qué números van a salir en la lotería, voy a saber un montón de cosas, voy a saber qué mercados van a estar subiendo, qué mercados van para abajo. Y dice, con eso voy a tener suficiente conocimiento. Le aparece el periódico así en las manos. Y él comienza a ver las noticias hasta que llega a la parte del obituario. Y el nombre de él era el primero en la lista de las personas que morían ese día en un año. Nosotros sabemos, yo creo, lo necesario. De repente no es bueno saber todo. Y de repente es mejor a veces ignorar algunas cosas. Entonces, sobre este tema hay muchas preguntas, pero hoy vamos a responder algunas, yo creo, dudas que podemos tener nosotros a la luz de las Escrituras. Y cuando miramos este pasaje, lo primero que yo entiendo es que no debemos ser indiferentes con este tema. Porque a veces también, por temor o por desconocimiento, lo que hacemos es decir, a mí eso no me interesa. Yo nada más voy a vivir mi vida y voy a tratar de hacer las cosas bien y pase lo que pase más adelante. Pero Pablo los anima y les dice, no queremos que ignoren, no queremos que tengan desconocimiento sobre lo que va a pasar con los que ya han muerto. No queremos que sean como apáticos con estos temas son importantes y en la Biblia se le da mucha importancia a estos temas. Yo creo que en la iglesia, si queremos corresponder con la enseñanza bíblica y con la profecía bíblica, tenemos también que hablar más de estas cosas, porque son importantes para nuestro entendimiento. Entonces no debemos ser, el conocimiento de estas promesas y de estas palabras y de todo lo que el Señor nos dice sobre este tema, no debiera infundirnos temor, debiera infundirnos esperanza. Cuando ustedes ven este pasaje que está hablando sobre esto, el versículo 18, Pablo cierra diciendo, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Este es un motivo de animarnos más bien y de mirar hacia adelante con esperanza. Y los tiempos finales son tiempos más bien de gloria, donde Cristo se va a manifestar de maneras que nosotros nunca hemos imaginado. Y donde este mundo y esta tierra va a entender y va a doblarse toda rodilla y va a declarar que Cristo es el Señor. Y para nosotros como iglesia más bien eso debiera ser de sumo gozo. Debiera traernos alegría. Ahora, yo sé que de repente puede dar miedo cuando no hay seguridad. Y cuando no sabemos qué nos va a pasar a nosotros. Pero aprovechemos esto como
advertencia y un mensaje que nos llama la atención y nos dice: hay que estar listos, hay que estar preparados. A veces creer que no va a pasar nada no nos va a librar de lo que viene. Y he usado este ejemplo. Yo no entender, los niños no entienden mucho de la ley de la gravedad, ni nosotros adultos tampoco, seamos sinceros, ¿verdad? Pero eso no evita que si nos subimos a un árbol y nos caemos, nos golpeemos. A veces queremos como cerrar nuestros ojos y decir: yo no quiero ver nada de eso, yo no quiero saber nada. Somos como esa persona que nunca va a hacerse un examen al doctor porque me va a decir que estoy mal. Y creemos que ignorar nos salva. Ignorar no nos salva. Más bien el conocimiento es el que nos da la oportunidad de tener esperanza. Entonces, procuremos no ser ignorantes sobre este tema. Tal vez algunos han venido estos días y dicen: ay, pastor, ¿cuándo va a dejar de hablar de ese tema? Pero procuremos no ser ignorantes sobre esto, porque esto tiene que ver con nuestro futuro, tiene que ver con el futuro de nuestras familias y tiene que ver con el pasado también. Conocer las promesas nos da paz, y las promesas están para darnos paz, para traernos paz. Después lo vamos a ver también. Y yo quisiera que vayamos a otro pasaje que es muy cercano a este. Como vemos ahí, Pablo decía: como el Señor nos enseñó. Quiero que vayamos a Juan. Vamos a iniciar desde Juan 13. Juan 13, 31. Juan 13, 31. Dice ahí: cuando Judas hubo salido, Jesús esperó hasta que saliera el malo para revelar esto. Entonces, cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Eso es mucha gloria, ¿verdad? Todo ese versículo. Y dice Jesús: mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Recordemos que esto es la comida, la cena del Señor en el aposento alto, donde los discípulos se dieron cuenta que Cristo iba a morir y que iba a resucitar y que se iba a ir, pero iba a regresar. Antes de eso no lo sabían. Ahora, este es el momento donde Jesús les revela esa verdad de que Él se tiene que ir. Les dice: mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y aparece nuestro amigo que siempre preguntaba de primero, Pedro. Y dice Pedro: ¿y a dónde vas, Señor? Preguntó Simón Pedro. Jesús respondió: a donde yo voy, ustedes no pueden seguirme. No pueden seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Lindo Pedro. Tú darás la vida por mí, le respondió Jesús. Te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Tenemos el escenario ahí. Muchas veces en esta historia se roba el protagonismo Pedro, ¿verdad? Con sus preguntas. Pero Jesús acababa de decirles: tengo que irme a un lugar donde no pueden seguirme. Y entonces vamos a Juan 14, el capítulo siguiente. Empieza de esta manera. Yo me imagino que Jesús comenzó a ver la cara de los discípulos, porque acababa de decirles: yo los he acompañado durante todo este tiempo, pero me voy a ir a un lugar donde ustedes no pueden ir. Y seguro los discípulos comenzaron a hacer cara de ¿qué está pasando? Se me está desmoronando todo lo que yo creía. Yo creí que yo iba a crecer con Jesús y iba a avanzar con Jesús en mi vida, y de un pronto a otro me dice que se va a ir.
Y Jesús les responde, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, moradas, dicen otros. No prediqué el domingo pasado para evitar bromas. ¿Algunos entienden? El que tenga oídos para oír, que oye. Pero dice, en la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Si no fuera así, y les hace la pregunta, ¿les habría dicho yo a ustedes que les voy a preparar un lugar ahí? Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Creo que para entender esto y para entender lo que Jesús les estaba compartiendo a los discípulos, hay que entender cómo funcionan las bodas judías y cómo funcionaban las bodas judías para entender todo el contexto de todo esto. Cuando en ese tiempo de la historia una pareja se iba a casar, se comprometían desde el inicio. El compromiso era un pacto hasta firmado de que se iban a casar. Desposaban, ahí es donde se dice estaba desposada. Por ejemplo, José y María estaban desposados, ellos ya tenían un acuerdo de que se iban a casar cuando María queda embarazada de Jesús. En este caso, una vez que estaban desposados, una vez que habían hecho el acuerdo de que se iban a casar, el novio se iba, y esto es una práctica que todavía existe en Israel, el novio se iba a la casa del padre y en la casa del padre construía una habitación. De hecho dicen que es común en las casas judías tradicionales que sean casas grandísimas que se van extendiendo y que les hacen otras plantas y al final se va haciendo grandísimo porque todos los hijos llevan a sus esposas a vivir en la casa de los padres. Me parece que eso no debiera ser, ¿verdad? Pero bueno, así lo hacen ellos, así tomaron la decisión de hacerlo ellos. Yo creo que se saltaron el dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿verdad? Porque qué complicado estar viviendo ahí con los suegros. Pero hicieron morada en la casa y esa es la imagen que Jesús está transmitiendo. El novio iba y hacía morada, hacía habitación. A veces algunas versiones dicen mansiones, ¿verdad? Mansiones eternas. Y nos imaginamos, ¿verdad? Una mansión que usted ve la casita aquí y zonas verdes alrededor. Y esa es la imagen que tenemos de una mansión. Pero cuando habla la palabra original ahí, que se estaba usando, era para describir un habitáculo. Un lugar donde era parte de una casa, pero era privado, era propio. Es como un cuarto o un apartamento en un edificio. Esa es la imagen que se transmitía de la casa de mi padre. Entonces, el novio iba a construir esa casa. Cuando terminaba de construir esa casa, iba donde el padre y le pedía permiso para tener la boda, para ir por la novia. Entonces, si el padre le daba permiso, el novio salía en cualquier momento, desde que estaban desposados. Desde que se iba a construir morada, la novia sabía que en cualquier momento podía llegar el novio. Y entonces era lo usual que estuviera lista esperándolo a que llegara pronto. Porque en cualquier momento podía llegar. Vean la similitud que se hace de esto y la metáfora que hace Jesús con este tema. La novia estaba esperándolo, no sabía en qué momento. Cuando el novio llegaba a la ciudad, el novio sonaba trompeta, alguien iba y sonaba la trompeta y anunciaba que el novio había llegado a la ciudad. Y el novio iba afuera de la casa de la novia y la llamaba por su nombre y la novia salía con una corte de amigas que la acompañaban y se iban en caravana de vuelta a la casa del padre. Y en la casa del padre se celebraba la boda. La boda duraba alrededor de 7 días. Era un fiestón que se hacían donde al cabo de esos 7 días se decía, por fin, están casados. O sea, hasta la luna de miel era en la casa de los papás.
Pero esa era la tradición. Ahora, cuando Jesús habla de todo esto, yo me imagino que los discípulos de una vez estaban entendiendo de qué estaba hablando y a qué estaba haciendo referencia. Jesús les dice, me voy a ir a hacer morada en la casa de mi Padre, pero no me voy a quedar allá, sino que voy a venir y los voy a llevar para que ustedes estén donde yo estoy. Eso era lo que Jesús les estaba dando a entender en ese momento. Ahora, lo he mencionado otras veces, nosotros entendemos la Biblia y tomamos la Biblia de manera literal. Literalmente quiere decir que Él va a venir por nosotros. ¿Y por qué lo tomamos de forma literal? Todas las profecías acerca de Jesús que hubo en el Antiguo Testamento se cumplieron de manera literal. Hasta que iba a entrar a Jerusalén subido en un burrito, que nunca nadie se había subido. Usted lee Mateo y Mateo hace referencia constante para que se cumpliera lo que estaba escrito. Todas las profecías se cumplieron de manera literal. Las profecías que describieron la manera en la que Jesús iba a morir en la cruz y la manera en la que iba a sufrir en la cruz. Hablamos de David escribiendo los salmos, hablamos de Isaías escribiendo profecía. Todas esas profecías se cumplieron de manera literal. Cada una de las cosas que Jesús pasó ya estaban profetizadas. Ahora Jesús está en ese espacio con los discípulos y Él mismo les dice, yo me voy a ir. Y sí se fue. De manera literal. Entonces cuando Jesús dice, pero yo voy a volver y los voy a llevar para que estén conmigo donde yo hice morada, también creemos que Jesús está hablando de manera literal y le está diciendo al pueblo, a los discípulos en ese momento, y está hablándole a la iglesia y les dice, yo voy a venir por ustedes también y los voy a tomar para que estén donde yo estoy. Y sabemos que está haciendo la distinción entre judíos y iglesia, porque anteriormente, si notaron en el versículo, en el capítulo 13, les decía, como fue dicho a los judíos, también les voy a decir a ustedes. Ahora, esos discípulos que estaban ahí eran judíos, pero les estaba hablando con un tono distinto. Les estaba hablando como iglesia. Y les estaba diciendo esto. Entonces, si Jesús dijo que va a volver, yo creo que va a volver. Hay muchas profecías sobre Cristo que nos muestran, más de 300, que todo lo que la Biblia decía fue literal. Se cumplió como había dicho. Y yo creo que también estas palabras de Jesús se van a cumplir de la misma manera. Entonces tenemos esa promesa y vamos a ver algunas de las promesas, esas que nos tienen que dar gozo. La primera es esta, Él dijo que va a volver y yo creo que va a volver. Y nos describe la manera en la que va a volver también, porque dice que viene por su iglesia. Si volvemos otra vez a Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, versículo 14. El 14 nos dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Recuerden que Pablo estaba tratando de responderle a los tesalonicenses porque ellos no sabían qué había pasado con los muertos, con los que ya se habían ido antes. Entonces está también con esa intención, tratando de darles a conocer esto. Pero la manera en la que va a ser, Él viene por su iglesia y viene por los que están en Cristo, dice después. El 16, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Recuerden el tema de la trompeta que anunciaba que había llegado el novio. Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes van a resucitar primero? Los muertos no todos los muertos. Eso es algo importante y créame que conforme vayamos avanzando va a ir tomando sentido todo esto. Pero hay personas que murieron, que no murieron en Cristo. Antes de Jesús, las personas no morían en Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento sabían de Cristo, pero no murieron en Él. Las personas que murieron en Cristo es después de que Cristo vino a esta tierra, después de que el sacrificio fue hecho, después de que creer en Cristo se volvió la manera de conocer al Padre.
ahí esas personas que murieron de ahí en adelante, y son de las que está hablando acá, esas personas que murieron con conocimiento de Cristo y murieron en Él, esas personas son las que van a resucitar primero. ¿Qué va a pasar después? Primero los muertos y luego nosotros. Vean cómo lo decía Pablo. Pablo estaba seguro de que él lo iba a ver. ¿Por qué? Y les decía la semana pasada, la venida de Cristo es inminente, puede ser en cualquier momento, entonces nadie sabe cuándo va a ser. Y Pablo siempre hablaba en presente y decía, y se incluía él y decía, y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Hermanos, una aclaración, no hay sueño del alma. El sueño del alma es un concepto, una doctrina que inventaron los del séptimo día y los testigos de Jehová, y a veces yo he encontrado gente en la iglesia hablando de esto. Nosotros no morimos y estamos en un reposo hasta que resucitemos. La Biblia nos enseña que cuando nosotros morimos estamos ausentes en el cuerpo pero presentes con Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona muere, no es que se queda ahí todo como congelado y que hasta que Cristo venga entonces se va a levantar esa persona. No, el que muere en Cristo, su alma vuelve al Padre y su alma descansa en el Padre. Y no hay sueño del alma, hermanos, eso no es de nosotros, eso es de los testigos de Jehová. Entonces, ¿qué sucede? Esas almas que estaban con Cristo y que estaban con el Padre, esas almas descienden con Cristo cuando Él viene a llevar a la iglesia. Yo sé que aquí estos son muchas cosas que nosotros tal vez nunca le hemos prestado atención. Si usted ve el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses 4, al final dice que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos los que han creído en Él, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Las almas de ellos van a venir y se van a reunir con sus cuerpos resucitados. Yo no sé por qué, pero en el plan de Dios, este cascarón es importante. Este cuerpo que nosotros tenemos, en el plan redentor de Dios también está redimir nuestros cuerpos. Y también está transformar nuestros cuerpos y hacer lo que era de destrucción y lo que estaba destinado a ser destruido, hacerlo algo incorruptible, dice la palabra de Dios. Entonces nuestros cuerpos, por eso hay resurrección, no porque las almas de esas personas estén ahí, sino porque sus cuerpos también son importantes para el Señor. A veces nosotros creemos que, y eso es una idea que se ha metido en la iglesia, creemos que todo es, que el cuerpo es malo y yo soy bueno. Y por eso a veces vivimos enredados en otro montón de cosas, ¿verdad? Porque tenemos un pensamiento dualista y separamos nuestro cuerpo de nuestra alma. Pero estamos hechos para todos nosotros darle gloria a Dios. Y entonces, ¿nosotros cómo creemos? Nosotros creemos que cuando estamos ausentes en nuestro cuerpo, estamos presentes con el Señor. Y las almas esperan a ese día de la resurrección para ser levantados también, para ser reunidos con sus cuerpos resucitados. La resurrección también es parte del plan de Dios. Y nosotros también, nuestros cuerpos van a ser transformados. Vean 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, todo es una enseñanza muy extensa sobre este tema. Tan extensa que nos vamos a ir hasta el versículo 50 de 1 Corintios 15. Y dice así, está hablando sobre la resurrección, Pablo, y dice, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien
en el misterio que voy a revelar. Ya hemos hablado de los misterios. No todos moriremos, pero todos seremos, ¿qué dice ahí? No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Todos seremos transformados. Cristo viene por una iglesia glorificada. Ahora, ¿cómo van a ser nuestros cuerpos glorificados o transformados? La Biblia lo único que nos dice es que vamos a el mismo espíritu y el mismo poder que trabajó en Cristo nos va a resucitar a nosotros. Y vamos a resucitar de la misma manera que resucitó Cristo. Ahora, yo sé que esto normalmente nosotros no lo pensamos y no nos detenemos a pensar en esto. Pero ¿cómo era el cuerpo de Cristo una vez resucitado? Era físico. Porque recuerden cuando estaban con dudas y les digo, vengan, toquen las heridas. En las manos. Metan su mano aquí en el costado donde está la herida. Entonces era un cuerpo físico. Pero Jesús hacía otras cosas también que no eran propias de un cuerpo físico normal, común y corriente. ¿Cómo qué? En ese momento cuando Jesús le dijo a los discípulos que tocaran sus heridas y todo esto, hacía unos momentos se les había aparecido dentro de la habitación sin que se abriera la puerta. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un cuerpo glorificado, era un cuerpo distinto. ¿Cómo vamos a ser nosotros? Yo no sé. Pero yo creo que vamos a ser mejores, espero. No, vamos a ser distintos en el sentido de que van a ser nuestros cuerpos, no sé en qué momento, y ya aquí pueden haber teorías de todo tipo, yo no sé a qué edad el Señor me va a resucitar si yo me muero, ¿verdad? No conocemos esos detalles, la Biblia no dice nada de eso, son esas cosas que tal vez no son tan importantes de conocer, porque usted, no, yo quiero estar como cuando era niño. Hermanos, algo sí les quiero aclarar, y ya lo vamos a ir viendo, pero ninguno de nosotros va a resucitar con alitas y va a ser un angelito sentado en una nube tocando un arpa. Eso sí estoy seguro. Eso no es bíblico, eso es arte, pero no es bíblico. El punto es que vamos a resucitar, nuestros cuerpos van a ser glorificados y vamos a encontrarnos con el Señor en el cielo. Para participar de las bodas, para participar de ese momento tan solemne, hay que cumplir 3 requisitos. Primer requisito, ser un pecador. Todos lo cumplimos. Pero ese es el primer requisito, ser un pecador. Segundo requisito, ser un pecador perdonado. Y ya eso sí es responsabilidad de nosotros. Bueno, también pecar fue responsabilidad de nosotros y todos lo cumplimos a cabalidad. Pero el segundo requisito es ser un pecador perdonado. ¿Eso en qué nos convierte, según la Biblia? En santos. Yo no sé cómo, pero el Señor me llama a mí santo y los llama a ustedes santos. A pesar de que tenemos defectos, a pesar de que estamos en un proceso de santificación, Él nos llama las cosas que no son como si fueran y nos llama santos a nosotros. Entonces, en primer lugar, ser pecadores, ser un pecador perdonado, que eso nos convierte en un santo. Y lo tercero es ser un santo glorificado, y eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace Cristo, y lo va a hacer cuando vuelva. Cuando venga por su iglesia, Él va a glorificar la iglesia y la va a preparar, porque delante del Señor lo corruptible de este mundo no puede estar, solo lo incorruptible. Entonces, ¿se entiende? Yo sé que esto, a ver, hermanos, de repente puede sonar medio, ¿cómo lo podemos decir? Yo creo que a veces no hemos sacado ni a reflexionar en esto y nos pasa como los tesalónicos. A veces somos ignorantes de estas cosas y no le prestamos atención y creemos que no es relevante para nosotros. Pero sí es relevante conocer todo esto.
cuerpos glorificados. Fabián 2.0. Todos los dolores de todo tipo, esos dolores de espalda, yo me imagino que se van a ir porque eso es corruptible. ¿Quién sabe qué va a quedar de nosotros? Pero esa es la manera en la que Él nos va a llevar. Él viene por su iglesia y va a preparar su iglesia, va a glorificar su iglesia y va a tomarnos a nosotros y nos va a llevar donde Él está. Y nuestros cuerpos, la Biblia habla abundantemente sobre esto, van a ser como el de Cristo. Entonces quiere decir que nuestros cuerpos van a existir físicamente, pero van a estar glorificados, van a ser distintos, no va a haber maldad en ellos. No va a haber nada que se corrompa en ellos. Otra promesa que está presente ahí es: los voy a venir, me voy a llevar a la iglesia, pero los voy a llevar para que estén conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y yo lo creo también literalmente, que Él quiere estar, quiere que nosotros estemos donde Él va a estar, que nos llamó a estar donde Él va a estar. Ahora les recuerdo, estos son promesas para que usted agarre y escuche esto y usted diga: yo tengo fe de que un día me voy a encontrar con Cristo. Y que Él nos va a llamar, Él va a llamar a la iglesia por su nombre y vamos a encontrarnos con Él en el cielo. Nos va a recibir y vamos a ir a morar donde Él está. Nos va a llevar con Él. Dice ahí: el Señor mismo descenderá del cielo. Estoy leyendo 1 Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Hay personas que dicen, y de repente tienen razón porque no está en nuestras Biblias, que la palabra rapto no existe. Pero la palabra sí dice, y nuestra traducción dice, que los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En la versión latina, en la versión en latín, la latina vulgata, la que estuvo antes de que se tradujera al español, la Biblia dice, habla de rapto y menciona esa palabra, menciona la raíz de esa palabra, rapto, y de ahí salió rapto. No es que no esté en la Biblia, es que no está en nuestra versión de Biblia. Pero sí está ahí, está traducida como arrebatamiento. Ahora, ese arrebatar es tomar algo rápido, tomar algo incluso a veces por la fuerza, es arrebatar. Cuando a usted le arrebatan algo, es que usted ni se dio cuenta en qué momento, pero cuando lo notó ya no lo tenía. Dice que la iglesia va a ser arrebatada de esta manera. Y quiero que vayamos, porque todo esto que estamos describiendo, creo que toma sentido cuando miramos Apocalipsis 4:1. Juan era uno de los discípulos de Jesús y estaba experimentando una visión, una experiencia de lo que iba a ser esos tiempos finales. Él mira todo el panorama de los tiempos finales, lo ve desde distintas perspectivas, y Apocalipsis nos cuenta desde la perspectiva histórica, nos cuenta desde la perspectiva de los personajes que van a participar de este tiempo. Pero Juan nos está hablando de eso. Los primeros, el capítulo 2 y 3, Juan habla de la iglesia. Y describe la iglesia, y describe las promesas que le esperan a la iglesia, y describe los castigos que le esperan a la iglesia. Y en este momento, en el capítulo 4, al iniciar el capítulo 4, Juan experimenta lo que nosotros experimentaríamos y lo que sería un rapto. Vean desde la narrativa de Juan cómo es esto. Dice: después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu, y vi un trono en el cielo y alguien sentado en el trono. Juan es tomado de donde estaba, acababa de darle el mensaje a las iglesias.
y una voz lo llama con voz de trompeta y le dice, sube acá porque te voy a enseñar lo que sigue. Eso fue como experimentar lo que nosotros estamos aspirando a experimentar. Y dice que él es tomado y comienza a ver lo que sucede en el cielo en ese momento. Y es interesantísimo que Juan llega al cielo y se encuentra a la iglesia representada por los 24 ancianos. Esto es un punto también importante. Los 24 ancianos son la imagen y son digamos que la representación simbólica de la iglesia en el cielo. ¿Por qué lo decimos? Porque no son ángeles en primer lugar, y son hombres redimidos, resucitados, vestidos, coronados y sentados sobre tronos. Todas esas promesas, toda esa descripción de los ancianos, de los 24 ancianos, calza perfectamente con las promesas que tiene la iglesia y con las promesas que son dadas a la iglesia en las cartas. Es más, recordemos uno de los pasajes más conocidos allá en Primera de Pedro, porque nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa descripción, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, calza con estos 24 ancianos. ¿Por qué? Eran ancianos que tenían coronas, esas coronas les habían sido asignadas y eran coronas que tenían que ver con los galardones que ellos habían recibido por acciones que habían hecho. La descripción de estas coronas y la palabra que se usa para describir estas coronas eran coronas de premio, era un reconocimiento a alguien por algo que había hecho. Estos ancianos tienen coronas y las arrojan delante del Señor. Dice que están vestidos con vestiduras blancas y limpias. Esa descripción también es de la iglesia. Dice que la iglesia va a ser glorificada y vamos a ser vestidos de lino blanco y limpio, fino y resplandeciente para recibir al Rey. Ese atuendo que usan los ancianos es el mismo que es descrito en la iglesia. Y estos ancianos, vean la declaración que hacen. Voy a leerlo en la Reina Valera. Apocalipsis 5, del 9 al 10 dice: digno eres, están hablándole a Cristo, los 24 ancianos, y dicen: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esa es la iglesia. Gente de todo pueblo, lengua y nación, que fueron redimidos para Dios y que tienen la oportunidad. Cuando usted ve las promesas que reciben las iglesias en Apocalipsis, Dios les dice: al que vence, yo le voy a dar la oportunidad de sentarse conmigo en el trono. Y aquí vemos a los 24 ancianos sentados en el trono. Y estos 24 ancianos están acá y están adorando al Señor. Son la representación de nosotros. Mis hermanos, cuando nosotros miramos o cuando leamos sobre esos 24 ancianos, prestémosle atención, porque esos 24 ancianos son el reflejo de la iglesia, de lo que la iglesia va a hacer. Un real sacerdocio. Y Juan aquí está mirando, como decimos, detrás de la cortina, está viendo la revelación y está viendo lo que va a suceder en el cielo. Y cómo estos 24 ancianos van a tener esos lugares, esos tronos, y van a estar ahí para gobernar y para regir junto con el Señor. Esa promesa solo la iglesia la tiene. Y nos da también una pista de por qué creemos y confiamos. Hay muchos argumentos, pero por eso creemos también y confiamos en que la iglesia va a ser llevada antes de la tribulación. Porque estos 24 ancianos son los que en Apocalipsis 11, cuando es derramada la última copa, le dicen al Señor, le dicen a Dios:
ahora sí es tiempo de ir a la tierra a ejercer señorío y a gobernar. Y son los 24 ancianos los que están hablando en el cielo, mientras en la tierra está siendo derramada la 7ª copa. Entonces, ¿cuándo va a suceder el rapto? Antes de la tribulación. Y hay muchos otros argumentos y mientras sigamos desarrollando esta serie, vamos a irlos viendo. Pero la iglesia está llamada a esa posición. Hermano, ¿cómo hiciéramos nosotros para darnos cuenta de lo que nos está esperando? Y cómo quisiera yo que la iglesia del Señor tenga claridad de lo que nos está esperando arriba en el cielo. De la esperanza que tenemos en Cristo. Qué triste, porque a veces vivimos sin esperanza y vivimos derrotados, como si Cristo no fuera a buscarnos un día y a llamarnos un día. Por algo Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si muero nada más me adelanto, pero si vivo es para Cristo. Y quiero que miremos a una promesa que hace Jesús extra ahí en Juan 14. Juan 14, vamos a leer del 4 al 6. Jesús le dice todo esto a los discípulos y les dice, yo voy a llevarlos para que donde yo estoy ustedes también estén. Y dice acá, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Y yo me imagino a la mayoría de discípulos diciendo, sí, ¿verdad? Y asintiéndole al Señor. Y diciendo, sí, yo sé de lo que está hablando. Y no tenían ni idea de lo que estaba hablando. Era la primera vez que les estaba hablando sobre esto. Y ellos seguro, como uno, ¿verdad? Cuando le preguntan algo y usted no escuchó bien, que uno dice, y Dios guarde, le digan, sí, ¿qué? Uno no sabe. Los discípulos seguro estaban haciendo esa misma cara. Ajá, sí, que se va a ir, ajá, y va a volver. Y gracias a Dios, porque si ustedes recuerdan, Pedro estaba recién regañado, entonces Pedro no estaba como para estar preguntando y levantando la voz. Acababan de decirle que lo iba a negar 3 veces. Entonces yo me imagino que Pedro estaba hecho un puño diciendo, ay Señor. Pero el que aparece es uno que muchas veces hemos atacado demasiado, pero gracias a Dios por Tomás. Porque Tomás preguntó lo que fijo todos querían preguntar. Dice Tomás ahí en el versículo 5, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús les estaba diciendo, yo voy a ir a un lugar donde ustedes no pueden ir, pero los voy a llevar. Y él le dice, Señor, no sabemos para dónde va, ¿cómo vamos a conocer el camino? Los discípulos tenían un conocimiento de los tiempos finales muy limitado, porque para ellos estaba todavía hasta ese momento, estaba siendo revelado el plan de Dios con la iglesia. Ellos solo conocían lo que decían las promesas. Y desde el punto de vista de las promesas, Jesús no se iba y Jesús no volvía después. Y había muchas cosas que no pasaban. Y en ese proceso, ellos se vuelven y le dicen, ¿cómo es? No sé cómo me voy a ir o cómo lo vamos a seguir. Y esa pregunta de Tomás nos abre el espacio para uno de los versículos más lindos de la Biblia. Porque ¿qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie ¿qué? Nadie viene al Padre, nadie llega al Padre sino por mí. Los discípulos estaban diciéndole, ¿cómo hacemos para ser parte de eso? Para ser de los que se van.
Y Jesús les dice, nadie puede llegar hasta el Padre si no es a través de mí. La voluntad de Dios para esta tierra es que ninguno se pierda. La Biblia nos dice de esta manera, dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el Señor también respeta nuestra voluntad. Y a veces nosotros lo que elegimos es no creer. O intentamos llegar al Señor a través de otros caminos. Intentamos encontrarnos con Él a través de otros caminos. Pero la promesa es que solo hay un camino. Y es a través de Cristo. Y nuestra decisión es la que define todo el futuro. Yo puedo decidir si cruzo ese camino a través de Cristo o si trato de hacerlo a mi manera. Mateo 7, del 13 al 14 dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero es estrecha la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. ¿Cuántos la encuentran? Hermanos, ojalá que todos nosotros los que estamos acá seamos de esos pocos que van a encontrar la puerta estrecha. De esos pocos que han decidido caminar por el camino incómodo y el camino estrecho. De esos pocos que han decidido vivir la vida distinto de como lo hace la mayoría. Porque dice que el camino es espacioso y muchos van por esa vía, por la vía que lleva a la destrucción. Pero son pocos los que toman la decisión de vivir la vida de la manera más incómoda de repente, o más difícil. Hermanos, alrededor de ustedes hay muchas personas que están tratando de arrastrarlos por ese camino fácil, y ese camino cómodo, y ese camino sencillo. Y es su decisión, no es de nadie más. Como decía un amigo, si usted no quiere, ni Dios se lo lleva al cielo, ni Satanás al infierno. Pero es nuestra decisión. Usted tiene que decidir en qué creer. Usted tiene que decidir qué estilo de vida vivir. Y solamente lo que nos enseña la palabra es que solamente a través de Cristo podemos vivir primero y caminar en ese camino, en esta tierra, y encontrarnos con el Padre al final. Pedro en Hechos 4:12 dice, de hecho en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. Yo creo que la pregunta aquí, y qué lindo porque lo hicimos hoy mismo que estábamos participando de la Cena del Señor. La Cena del Señor se trata de un acto que hace la iglesia cuando es parte de la iglesia y cuando nos sentimos parte de la iglesia. Muchas veces lo que nos sostiene o contiene de participar de la Cena del Señor es que no nos sentimos parte de la iglesia. Ahora, yo entiendo si usted dice, no, pero es que yo vengo de otro lado y no soy parte de aquí, de esta congregación. Pero no podemos sentir y no estamos en tiempos de sentir que no somos parte de la iglesia de Cristo. Y la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es, ¿usted se siente parte de la iglesia? ¿Siente que está caminando ese camino estrecho y angosto que es difícil a veces y que es incómodo a veces, pero que conduce a la vida? Y nadie va a poder arrastrar a otro. Cada uno tiene que tomar una decisión propia y tomar la decisión de seguir a Cristo y de seguirlo de verdad. Porque cuando vemos el mensaje a las iglesias, la última iglesia, la iglesia de Laodicea, vemos que había muchos que profesaban seguir a Cristo, pero en realidad estaban lejos de Él. Y el Señor dice, ojalá fueran fríos o calientes, pero es que son tibios.
Y como son tibios, entonces los vomito. Hay una gran parte de la iglesia que profesa seguir a Cristo, pero en realidad no lo sigue. Hay una gran parte de la iglesia que cumple con los requisitos para llamarse cristiano a los ojos de los demás, pero son desconocidos por el Señor. Hay una gran parte de la iglesia que ha vivido su vida sintiéndose mártir, sacrificando un montón de cosas. Es que yo nunca fui a jugar bola porque tenía que ir a los cultos los domingos. Y viven es con un resentimiento porque no pudieron jugar bola porque tenían que ir a los cultos los domingos. Porque no se trataba de amor al Señor y no se trataba de lo que hacían por amor a Cristo, sino que se trataba de, es que he sacrificado una cosa y he sacrificado la otra. Muchos van a decir, Señor, yo sacrifiqué las mejengas. Pero el Señor les va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mi hermano, lo que nosotros hacemos es lo que importa. Iglesia, lo que ustedes hacen con su vida privada, eso es lo que importa. Lo que ustedes hacen en sus relaciones con los demás y la manera en la que ustedes se relacionan con los otros, eso es lo que importa. Lo que define quién se va y quién se queda es quién está en Cristo. Y yo no puedo estar en Cristo y dar frutos malos. La Biblia me dice que eso es imposible, que yo no puedo ser un árbol bueno y dar frutos malos, ni puedo ser un árbol malo y dar frutos buenos. Dice que no pueden brotar dos aguas de la misma fuente. Yo no puedo vivir una vida a medias y creer que estoy listo para irme con el Señor cuando Él venga, porque Él viene por una iglesia pura y sin mancha, que ha decidido caminar por el camino difícil y ha decidido atravesar la puerta angosta, que no está conforme con lo que sucede en el mundo, que no está conforme con lo que hacen las demás personas, que no está conforme con el estilo de vida de este mundo, sino que dice, yo vivo para el Señor y quiero honrarlo a Él y tengo devoción por honrar al Señor y por vivir para Él cada día, cada minuto. El Señor viene por una iglesia que lo espera cada hora y que cada hora está listo, porque si en cualquier momento Él viene, yo me quiero ir con Él. Y la gran pregunta aquí es, ¿somos esa iglesia? ¿Somos una iglesia lista que lo está esperando? ¿Somos esa novia que está esperando a que el novio la llame? ¿O le estamos diciendo al Señor, Señor, espérese, tengo que vivir la vida, en 2 años lo busco, aguántese 2 años? Y hermanos, vivir para Cristo no es hacer todas las cosas a un lado. Vivir para Cristo es vivir cada cosa que vivimos para la gloria de Él y hacerlo todo para honrarlo a Él. No es que usted tiene que salirse del colegio ay no, porque Cristo viene, entonces yo lo único que tengo que hacer es estar orando en la casa. Hermano, eso no glorifica y eso no da testimonio al Señor de la vida cristiana. La vida cristiana es el que va a estudiar, pero nunca copia en un examen y nunca se salta las reglas y es ejemplo para los demás compañeros y le predica a los otros con los que están en el colegio, le predica a los otros con los que están en la universidad. Es el que no se calla, sino que es un faro que brilla para que los otros puedan conocer a Cristo. Porque cuando Cristo está en nosotros, nosotros tenemos urgencia de compartirlo. Cuando yo veo una iglesia que no tiene urgencia de compartir al Señor, que no tiene urgencia de brillar, que no tiene urgencia de ser luz, yo me cuestiono si será una iglesia profesa, pero que está vacía. No es dejar de trabajar, no es dejar de invertir en su matrimonio o de buscar, de aspirar a cosas en esta vida. No, seguir a Cristo no es eso. Seguir a Cristo es vivir la vida y vivir la plenitud con gozo completo, porque sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios en cada paso que damos. Es ser luz en medio de las tinieblas. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Todos somos pecadores, pero no todos los pecadores han sido lavados por la sangre de Cristo.
Todos somos pecadores, pero no todos hemos tomado la decisión de seguir a Cristo con todo nuestro corazón. Y a veces nuestra visión equivocada del Señor. Y por eso leí este pasaje en Apocalipsis. Hermanos, tenemos una visión tan equivocada de lo que es Cristo. Porque esos ancianos en representación de la iglesia tomaban todos los logros que habían recibido por lo que habían hecho en esta tierra y lo arrojaban a los pies de Cristo y decían: solo tú eres digno. Porque no hay nadie ni en el cielo ni en la tierra que sea tan digno como Cristo. No hay nadie que pueda tener el derecho que Él se ganó a base de sufrimiento, muriendo por nosotros y entregando su vida a pesar de ser puro y perfecto. Hermanos, la iglesia que entiende la esperanza, la iglesia que mira a Cristo y comprende lo que Cristo hizo y lo que está haciendo y lo que va a hacer, es una iglesia que se rinde completamente. Y yo quiero aprovechar hoy y ser muy directo, hermano y hermana. Si hay algo que usted no ha rendido al Señor, si hay algo en su corazón, si hay algo en su vida que no ha tenido solución, que no ha tenido arreglo, que usted no lo ha traído a los pies de Cristo, si hay pecados, a veces disfrazamos de problemas los que son pecados. Y el gran error de eso, lo compartíamos hace algunos días, es que cuando usted tiene un problema, eso necesita solución, pero cuando usted tiene un pecado, eso necesita arrepentimiento y perdón. Y a veces vivimos y tratamos de vivir la vida cristiana quejándonos de problemas, cuando en realidad no son problemas lo que tenemos es pecado. Y no necesitamos arreglar nuestros problemas, necesitamos arrepentirnos delante de Cristo y decirle: Señor, perdóname, porque he fallado, porque soy un pecador, pero soy un pecador que quiere estar lavado por tu sangre y que quiere estar listo para cuando vuelvas. Si usted puede orar y hablar con el Señor ahí donde usted está, este es un momento de arrepentimiento. Es un momento de rebuscar si hay algo en su vida que está estorbando. Cristo viene pronto y eso pueden ser buenas y malas noticias. Porque son buenas para los que lo están esperando y para los que anhelan su venida, pero son las peores noticias del mundo para el que está lejos de Él. Son las peores noticias del mundo para el que no ha decidido y no ha tomado la decisión de cargar con su cruz, de renunciar a sí mismo, de renunciar a sus placeres, de renunciar a sus deseos, de renunciar a sus ambiciones y ponerlo todo a los pies de Cristo. Es la peor noticia que puede haber. Porque que Cristo venga pronto quiere decir que va a haber un momento decisivo, en cualquier momento, que va a definir nuestro futuro. Y si usted no se siente listo, yo le pido en todo el amor del Señor, póngase a cuentas con Él hoy. Porque no hay demasiado tiempo. Porque si no ha venido hasta ahora, es porque ha tenido compasión y ha esperado y ha tenido misericordia de nosotros. Pero el día del Señor va a venir. Y el día de la resurrección va a llegar. Hable con el Señor ahí, dígale: Señor, perdón.
Tal vez usted necesita decirle: Señor, ya estoy cansado de vivir mi vida con falsedad. Estoy cansado de vivir mi vida hipócritamente. Esta mañana hay que llamar las cosas por su nombre. Para pedir perdón al Señor hay que llamar las cosas por su nombre. Si usted está luchando con algún pecado, póngalo hoy delante del Señor. Si está en alguna condición que sabe que lo aleja de Él, esta es la oportunidad y esta es la llamada de atención. No seamos sordos, no nos cerremos en nuestra opinión, sino abrámonos hoy al mensaje de Cristo, al mensaje de la cruz, que te está llamando y te dice: ven otra vez. Ven a Él. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si hay alguien que quiere volver a Él hoy, yo quiero invitarlo a que haga esta oración de todo corazón y tome un momento y dígale: Señor, yo quiero volver a tu casa. Yo quiero volver a abrazarte, yo quiero volver a estar contigo, yo quiero volver a escucharte, yo quiero volver a experimentarte. Yo quiero vivir esa vida de gozo en esta tierra. He perseguido la felicidad y no le he alcanzado. He perseguido el placer y no me ha hecho nada. He perseguido el éxito y no he logrado nada a través de eso. Solo tú me llenas, solo tú me sacias. Al que venciere, le daré la corona. Hay alguien que quiera hoy decirle: Señor, yo quiero recibir mi recompensa por haberte seguido y haberte amado y haber dejado todo por seguirte a ti. Yo quiero encontrarme contigo. Hermanos, yo creo en esas oraciones ahí en silencio que usted está haciendo. Y la mejor muestra pública de esa decisión y esa oración no es solamente levantar su mano en este lugar, es vivir una vida pública que dé cuenta de su testimonio. No hay nadie como Cristo. Y no hay nadie que nos ofrezca lo que Él nos ofrece. Y si usted no se siente listo hoy para aceptarlo y para dar ese paso, yo espero que usted no se sienta tranquilo en ese lugar. Y si es más tarde en su casa, en la intimidad del hogar, si es mañana, pero en cualquier momento, cuando usted sienta que la puerta está siendo tocada, ábrale la puerta al Señor, porque Él quiere entrar y cenar contigo y transformar tu vida. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga. Los dejo con Fernando.